abusan cuando usan muchos, digamos, muchas inhalaciones y esto es negativo y eso tiene que saber la gente de no abusar de los broncodilatadores de acción corta. Tome en cuenta estas recomendaciones y sepa cómo tratar el asma durante el invierno. Sobre precisamente este tema, sobre todo en estos días en que hace bastante frío y estamos en pleno invierno. Doctor Hinojosa, bienvenido a De 6 a 9. Muchísimas gracias por la espera, además, ¿no es cierto? Hemos tenido que alargar un poquito Está interesante. Por el reencuentro, ¿no es cierto?, de Ingrid Betancourt. Doctor, cuéntenos un poco sobre el tema del asma y las alergias, sobre todo ahora que está haciendo bastante frío. ¿Cómo se presentan? ¿Cómo podemos, de alguna manera, estar preparados para que...? Sí, el asma es una enfermedad inflamatoria alérgica de los bronquios y que se caracteriza porque el paciente tiene tos, le silba el pecho, tiene dificultad para respirar y una presión torácica. El Perú ocupa el 6º lugar a nivel mundial en este problema debido al alto porcentaje de humedad que tenemos en nuestra capital, fundamentalmente a los hongos y los ácaros prevalentes, y que la persona genéticamente predispuesta, cuando inhala estos elementos, se produce la inflamación de los bronquios, o sea, por dentro se hinchan los bronquios, hay un aumento de secreción de moco y un moco espesado, deshidratado, que provoca tos y dificultad para respirar. Ahora, pero para que llegue a ser asma, primero hay que hacer resfríos mal curados, ¿esto es cierto? No, no es así. El asma es provocado fundamentalmente, hay una interacción del factor genético, la predisposición constitucional y la sensibilización a los alergenos del medio ambiente, que generalmente son intradomiciliarios. Estos son los hongos y los ácaros. Sobre esa inflamación bronquial es que actúa el frío, los cambios bruscos de temperatura, las infecciones virales, el humo de cigarrillo. Todo eso hace que desencadene los síntomas, porque en el asma la inflamación se expresa por la hiperreactividad bronquial, que es el aumento de la sensibilidad de la tráquea y de los bronquios a diversos estímulos, que pueden ser estos físicos, químicos o farmacológicos. Ahora, el asma y las alergias van casi de la mano, ¿no es cierto? Pero las alergias son más leves, ¿o no? Es que la inflamación, el asma es una inflamación alérgica. O sea, no es una inflamación común y corriente, por ejemplo, de una artritis, por ejemplo, una inflamación a nivel de las articulaciones. Eso se soluciona, por ejemplo, con antiinflamatorio no esteroideo. En cambio, el asma, no, ese medicamento va a ser contraproducente. De ahí que es importante señalar que las enfermedades alérgicas, entre las más prevalentes, es el asma bronquial. De ahí que tenemos que entender y tomar conciencia de esto porque está aumentando. Eso también se debe a la contaminación ambiental, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el ozono, todo esto, la contaminación, es decir, es importante el factor genético, pero ahora se ha sumado el factor medioambiental, que es mucho más preponderante que la parte genética. Entonces, de que tenemos que tomar conciencia para que las autoridades tomen cartas en el asunto. ¿Cómo combatirlo, por ejemplo? Bueno, fundamentalmente tenemos dos cosas: inflamación bronquial y contracción de los bronquios. Cuando el asma, cuando se presenta una dificultad para respirar, significa que los bronquios, el músculo bronquial se ha contraído, y en ese momento lo ideal es usar un broncodilatador. Un broncodilatador de acción corta, generalmente en forma de aerosol, que es lo que más se usa, y eso es lo correcto. Pero una vez que el paciente ya salió del problema, hay que usar otro tipo de medicamentos. Doctor, no sé si lo podría mostrar a la cámara para que quede más claro. Sí, esto es, por ejemplo, un broncodilatador es un aerosol que se usa en caso de crisis, pero solamente en caso de crisis. Una vez que esto pasó, hay que tomar inhalar otro tipo de medicamentos, como por ejemplo antiinflamatorios, que sería lo correcto. La prevención con medicamentos. También está la prevención evitando los alergenos del medio ambiente, sobre todo el lugar que pasa muchas horas, que es su dormitorio. Tiene que ser una habitación que no sea fría, que no sea húmeda, que no haya polvo. Mientras menos papeles, periódicos, libros, cuadros, juguetes, alfombras, tapizones, repisas, mientras menos cosas en el dormitorio del paciente asmático es mucho mejor. Pero hay un tratamiento que es potencialmente curativo y es el tratamiento con vacunas terapéuticas para el asma bronquial. ¿Qué es esto? Nosotros tratamos de que el organismo de algún modo tolere, se acostumbre, pueda convivir con estos alergenos.
y cómo se administra. Esto se administra justo lo que le hace mal, polvo, hongos y ácaros, en forma continua y progresiva durante cierto tiempo, tratando que su organismo vaya creando una tolerancia inmunológica, vaya aceptando aquello que le hace mal. Es el tratamiento potencialmente curativo del asma bronquial. Y en paciente que tiene rinitis alérgica se previene el asma. Ahora, he escuchado hablar de las nebulizaciones. Así es. ¿En qué consisten y si son buenas o aplicables en estos casos? Sí, el nebulizador es un aparato donde uno le pone el medicamento que uno desee y la acción que uno desea tener. Es una situación más grave. En caso de crisis severa, por ejemplo, se le pone un broncodilatador. Pero si no tiene crisis, no se le agrega broncodilatador. Puede usarse solamente un antiinflamatorio. Entonces, o un fluidificante del moco, porque hay nebulizaciones que, o sea, esa entrega de ese aerosol va a dar lo que uno le pone. Por ejemplo, si uno le pone un antiinflamatorio y un fluidificante del moco, solamente va a actuar sobre esos dos componentes. Si tuviera crisis, le podemos agregar un broncodilatador, pero si no tiene crisis, no hay necesidad de usar broncodilatador. Doctor, usted ha dado ciertas recomendaciones que tienen que ver con la limpieza, con el orden, qué sé yo. Pero en cuestión de alimentos, se mencionó mucho que hay que consumir mucho cítrico para evitar el tipo de alergias. ¿Esto es cierto? ¿O qué alimentos podemos consumir? No es así, no es así. Lo que sucede es lo siguiente, que se creía antiguamente, bueno, también actualmente, que uno puede consumir, por ejemplo, bastante vitamina C, esto está en los cítricos, pero grandes cantidades, para evitar las infecciones virales, los resfriados comunes, por ejemplo. Pero para el asma, el cítrico actúa como factor desencadenante, como factor irritante. Entonces, por eso es que se evita este tipo de frutas. Y también los alimentos en relación con el asma tienen relación hasta los 4 o 5 años. Después ya no tiene relación. Es decir, si nosotros decimos que un niño o una persona mayor va a comer, digamos, palta, por ejemplo, y va a tener crisis, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la relación entre asma y alimentos a esa edad es muy escasa. Es decir, tampoco hay alimentos que sean beneficiosos para combatir el asma. No, en realidad lo que hay que hacer, se procura de que el paciente tome bastante agua tibia. De ese modo se va a fluidificar el moco, se va a diluir la flema y el paciente puede expectorar y el paciente esté libre de síntomas. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber venido de 6 a 9 a hablarnos un poco sobre el asma y las alergias, sobre todo en estos tiempos donde hace mucho frío, aunque el doctor ha mencionado que básicamente el asma y la alergia está en el ambiente. Así es, están relacionadas. Conversábamos entonces con el doctor Carlos Hinojosa, director del Centro de Asma y Alergia. Hacemos una pausa, volvemos con más. En esta época del año, la cura puede resultar peor que la enfermedad. Karen Herrera. Así es, Iván, se refiere al uso de los inhaladores cuando los niños o los adultos tienen enfermedades bronquiales. No son malos, pero siempre y cuando se usen de la manera correcta y con supervisión médica. Venimos con eso. Estamos viendo complicaciones al corazón. Las enfermedades bronquiales en esta fría etapa del año son bastante comunes. Otra práctica común entre los peruanos es la automedicación, solo que en casos como estos, el abuso de los inhaladores puede volverse más perjudicial de lo que usted imagina. Son los más utilizados en las crisis de asma bronquial. Los de acción prolongada generalmente van unidos a corticoides, es cuando el paciente tiene problemas de asma severa. Estos aparatos tienen por función desinflamar los bronquios y si se usan de manera correcta cumplen su función. Algunos se usan en caso de crisis y otros como tratamiento preventivo. No se puede exagerar en el uso de estos medicamentos porque pueden provocar afecciones de tipo cardíaco. Por ejemplo, en gente de la tercera edad más aún tener mucho cuidado. Sin supervisión médica, otras podrían ser las consecuencias como osteoporosis, hipertensión ocular, entre otras enfermedades. El próximo martes, este centro de salud hará un despistaje gratuito de asma y otras afecciones bronquiales.